Señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. En 1952 se produjo la Revolución Egipcia, dirigido por la fuerte personalidad de Gamal Abdel Nasser. Derribó la monarquía y se hizo con el poder para instaurar un régimen laico, nacionalista y socialista, el panarabismo. Desde ese momento, Nasser se convertiría en el líder natural del mundo árabe. El periodo entre las dos guerras mundiales fue muy agitado en Egipto. Hasta 1936 no se alcanzó un acuerdo entre los británicos, que tenían un protectorado sobre el país, y los egipcios, acuerdo por el que se reconocería su independencia, si bien manteniendo la presencia militar británica, más bien una ocupación que era considerada una vergüenza por amplios sectores de la población y desde luego por el ejército. Los oficiales jóvenes encontraban insoportable la intromisión británica en la política interna del país. Uno de esos oficiales era Gamal Abdel Nasser, quien comenzó a formar un grupo de oficiales fuertemente nacionalistas, entre ellos Abdel Amer y Anwar el Sadat. De allí saldrían los cuadros de la revolución egipcia y del régimen que habría de continuarla. Nasser recibió su bautismo de fuego en Palestina en mayo de 1948, cuando los británicos se retiraron en la guerra árabe-israelí. Denunció la deplorable situación en la que se hallaba el ejército egipcio y él mismo fue herido. Combatió en la bolsa de Faluya negándose a la rendición, lo que le valió la consideración de héroe nacional a su regreso a Egipto. Pero la monarquía no quiso reconocer el heroísmo del 6º Batallón, que era el que dirigía Nasser, y además cedió Faluya, por la que esta unidad había combatido con bravura a Israel. Por si eso fuera poco, también aceptó el hecho consumado de la ocupación de Eilat por los israelíes. Nasser, que formaba parte de la delegación egipcia en las conversaciones con Tel Aviv, se sintió profundamente humillado. Determinó entonces acabar con la monarquía del rey Farouk. En mayo de 1952 fue informado de que el monarca planeaba arrestar a los miembros del movimiento de oficiales libres, por lo que resolvió agilizar el golpe de Estado, que se concentraría el 22 de julio de 1952, tras haberse asegurado de que británicos y estadounidenses se mantendrían neutrales. Como contrapartida, Nasser aseguraba que Farouk podría abandonar el país. El proceso revolucionario fue complejo. En principio, Nasser cedió el protagonismo al general Naguib, en la creencia de que su propia graduación como teniente coronel era insuficiente. La dirección del país recaía en el Consejo Revolucionario Egipcio, con Naguib al frente y Nasser de vicepresidente. El gobierno civil había sido encargado a Ali Mahir Baja, quien chocó con el radicalismo del Consejo, que pretendía llevar a cabo una reforma agraria, la creación de un Estado republicano y de un sistema de partidos. Nasser se impuso y en septiembre comenzó la reforma agraria, al tiempo que los comunistas lanzaban una campaña para desestabilizar el país. Pasados unos meses, a comienzos de 1953, Nasser prohibió los partidos políticos y solo autorizó la existencia de uno, la Unión para la Liberación, del que fue nombrado secretario general. Al tiempo comenzó la negociación con Londres por el canal de Suez. Sus diferencias con Naguib estallaron, dado que el primero quería un discurrir más moderado del proceso revolucionario, en especial de la reforma agraria. La pugna entre ambos duraría años, pero cuando un fanático islamista perteneciente a los hermanos musulmanes trató de asesinar a Nasser, este aprovechó para terminar con la oposición tanto de los radicales fundamentalistas como de los comunistas y de los partidarios de Naguib. El propio Naguib fue puesto bajo arresto domiciliario ante la pasibilidad del ejército. Nasser, dueño de la situación, se lanzó a una campaña por todo el país para promover su jefatura y la idea de la nación árabe enfrentada a Israel y a los imperialistas occidentales. Comenzaba la época más feliz para el panarabismo, que reivindicaba la unión de todos los árabes, el control de las grandes empresas, la reforma agraria, la nacionalización de las empresas extranjeras y las políticas sociales públicas en sanidad y educación. Don Eduardo Fort, bienvenido. Gracias. Vamos a hablar hoy del panarabismo árabe y sobre todo de la figura de Nasser, que es la figura central de este movimiento realmente, ¿no? No podía ser en otro sitio más que en Egipto, que en los años 30 era un protectorado británico. En teoría, el régimen de protectorado es un régimen en el cual la nación que ejerce esa protección, ese protectorado, se ocupa de las cuestiones, digamos, exteriores del país, y la política interior, por tanto, se deja a un gobierno interno del país que colabora con el protector. Sin embargo, en el caso de Egipto muchas veces no era así. Los británicos determinaban la política interior. Es decir, había una auténtica acción británica del protector hacia la política interna. Y esto se percibía de una forma, lógicamente, muy negativa en el país y sobre todo por parte de las Fuerzas Armadas. Sí, era un detalle notable del colonialismo británico. Estos protectorados tenían, el caso de Egipto es
paradigmático, tenían personeros al frente que no eran más que ejes de transmisión de la política británica en la zona. O sea, socapa de una supuesta autonomía política, lo que había en realidad era una ejecución de lo que se decidiera en Londres. Hablaremos, supongo, en un rato de esto, pero cuando Londres comienza a ver decaer su poder imperial, los que se oponen a estos, como dije, personeros del régimen colonial ganan más fuerza y ven la posibilidad de sacarlos de en medio. En 1936 se ponen de acuerdo a instancias de los británicos, que son los más interesados, porque la influencia italiana comienza a penetrar en el país y Mussolini tiene ambiciones sobre la zona este y noreste africana. No olvidemos que ahí está Libia en la frontera con Egipto, y también las ambiciones recientemente resueltas en Etiopía, en Abisinia, como se denominaba entonces, y ante el temor a la influencia italiana se llega a un acuerdo. También porque la élite egipcia tiene unas ciertas concomitancias con Alemania y con Italia en aquel momento. Cuando después los italianos ataquen el país durante la época de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el rey Farouk no oscurecerá sus palacios, mantendrá las luces de palacio dadas, y los italianos jamás atacarán el palacio de Farouk. Es decir, que la sospecha británica verdaderamente sí tenía un fundamento. Cada cual hacía su juego, y en la tensión de la figura imperial de Londres, imperial ya un poco en los papeles, podemos observar que tanto Alemania e Italia, decía, hacen su juego, intentan sacar provecho a costa del debilitamiento del Reino Unido, de Inglaterra, y los coqueteos del mundo árabe, tanto con los italianos como con el Tercer Reich, son notables. No podemos olvidar, por ejemplo, al gran muftí de Jerusalén. Los países árabes intentaron que, en una dinámica en la que el imperio que los había dominado se ve tensionado con otras potencias de menor o igual nivel, como Italia y como Alemania, sacar un rédito político y aprovechar para sacarse de encima a los británicos. La gran admiración de los egipcios, sobre todo, era hacia Alemania. Alemania era un país admirado, porque era el país más, en términos genéricos, más desarrollado de Europa, porque después de la derrota de 1918 se había levantado espectacularmente en términos económicos, sobre todo, básicamente después de la llegada de Hitler al poder. Y eso había despertado una admiración, sobre todo, como bien dices, en el mundo árabe y en el caso de Egipto. Además, habían sido alemanes los que habían acabado con la Beliarzases en el Nilo, ¿no? Lo cual, pues en fin, a los ojos de los egipcios, toda esa serie de hechos, más el que Alemania se perfilase como un enemigo del Imperio Británico, que en definitiva les dominaba y dominaba una buena parte de África, realzaba enormemente la figura de Alemania delante de los egipcios. Sí, y conviene no olvidar que esto excede incluso a África, hasta en Sudamérica, la figura de las Fuerzas Armadas alemanas en general y del ejército en particular, con toda esta tradición prusiana y de orden y de eficiencia y de haber logrado como la excelencia en cuestiones bélicas y castrenses, logró que los ejércitos de los más diversos países, digo Chile, digo Argentina, digo Egipto, vieran al ejército alemán, al margen de comentar lo que vino después, pero que vieran al ejército alemán como un ejemplo a seguir, incluso trayendo instructores del ejército alemán para mejorar sus propias fuerzas armadas. Había una evidente relación y admiración, e incluso iba más allá. El jefe del Estado Mayor luego de ejército egipcio, el Misri, tenía contactos con el Servicio de Información alemán, con el Abwehr, con el Servicio de Información del Ejército alemán, y Anwar el Sadat, que luego sería sucesor de Nasser, también estaba metido en eso. Al-Misri intentó pasarse en 1941 a los alemanes, lo que pasa es que fue detenido, fue detectado, pero digamos que la relación era bastante evidente. Uno de los oficiales, porque ya entonces era oficial, que admiraba también a Alemania, que había fundado el movimiento de los oficiales libres, era Nasser. Y un detalle fundamental es que, como hablaremos enseguida, cuando Israel se convierte por usar palabras de la Ayatollah Khomeini para Estados Unidos, en el gran satán del mundo árabe, el coqueteo con Alemania, por motivos que son de dominio público, es cada vez más evidente. Además, contraponiendo todo eso y a la situación que se vivía, teníamos la realidad del régimen de Farouk, que era un régimen notablemente incompetente y además corrupto.
para más Inri, el propio Farouk era un personaje verdaderamente curioso, era cleptómano. Y se sabe, por ejemplo, que le robó un reloj a Winston Churchill en una visita, o que al Shah de Persia le había robado una espada, nada menos. Es decir, que era una especie como de caricatura del propio régimen. Bueno, es que, como dice el refrán, de aquellos polvos, estos lodos. Si sumamos lo que ya mencioné varias veces, la tensión de la estructura imperial británica, si a eso le sumamos como agravante la puesta en el poder de cleptómanos, de plutócratas, de autócratas totalmente despiadados, llevados por los más bajos instintos, ya la situación colonial pasa a ser directamente de precaria a la nada misma, y las poblaciones se levantan encontrando referentes como Nasser en este caso. El panarabismo era un movimiento de esta época, en definitiva, pero encontró en Nasser que era un héroe de guerra, en definitiva, un héroe de guerra al cual la monarquía se había evitado, digamos, rendirle honores a él y a sus compañeros que habían estado combatiendo en Faluya, y que, bueno, yo creo que eso tuvo una incidencia importante en la determinación de Nasser de acabar con la monarquía. Es decir, él vio que por ese camino era un camino, digamos, de sometimiento y de subordinación de la monarquía y, por tanto, del país egipcio a los británicos no se llegaba a ningún lado. Y es entonces cuando empieza a desarrollar este movimiento de los oficiales libres. Sí, el panarabismo, digo bien, por necesidad tenía que acabar con cualquier tipo de figura monárquica, aristocrática, porque siempre es útil observar que la corriente ideológica principal abrazada por el panarabismo, por sus dos vertientes, por el nasserismo y por el baasismo, que merecería otro programa, sí, desde luego, pero lo tocaremos así rápidamente, abraza el socialismo como la única ideología más o menos útil a sus propósitos, un socialismo muy particular que no se opone a la propiedad privada ni a la inversión extranjera, entre otras cosas, pero quiero decir, da para más. A lo que iba, evidentemente por esto no veían con agrado ningún tipo de figura monárquico, aristocrática, etcétera, salvo quizá en el caso de Siria, pero que es una situación muy particular. Con lo cual el panarabismo, decía antes, básicamente tenía que buscar líderes carismáticos, héroes militares como el caso de Nasser, y bueno, el factor religioso del que hablaremos ahora enseguida. Pero volvamos al contenido del panarabismo. Nasser más o menos vino a confesar que cuando él da el golpe en julio de 1952, realmente lo hace acuciado por una necesidad, de acabar con Farouk, que a su vez estaba resuelto a terminar con los movimientos de oficiales libres. El propio Nasser admite que él tuvo en cierta medida que improvisar las líneas ideológicas, aunque ya estaba en el movimiento de los oficiales libres, pero tuvo que más o menos improvisarlas, y al final todo aquello cuajó en el panarabismo, que ciertamente era anterior a Nasser, pero que le sirvió un poco de vehículo. Y básicamente consistía en un nacionalismo, pero no un nacionalismo, valga la expresión, nacional, no un nacionalismo del Estado egipcio, sino un nacionalismo árabe, por un lado, y por otro lado una cierta forma de socialismo, un socialismo no marxista. El nacionalismo árabe y en general el panarabismo, claro, se oponía a los... Es curioso, le llamamos nacionalismo, pero se oponía a los nacionalismos. Es un supranacionalismo, es arabista, y por tanto es curioso que la mayor parte de los líderes, o una parte sustancial de los líderes, no eran musulmanes, en muchos casos, eran cristianos, eran árabes cristianos, es decir, estaban rompiendo la idea del fundamentalismo musulmán como eje vertebrador del mundo árabe y de más allá de lo que es el mundo árabe, porque en definitiva la mayor parte del Islam es no árabe. Los grandes países musulmanes no son árabes. Turquía o Indonesia o Irán no son países árabes y son los países más poblados junto a Egipto del mundo islámico, ¿no? Es decir, que el eje vertebrador es un eje árabe, arabista, nacionalista y socialista, pero nacionalista en el sentido del pueblo árabe, no de cada una de las naciones. El eje vertebrador, es básicamente lo árabe, genéricamente hablando, en términos muy ambiguos, y es interesante el apunte sobre el Islam, porque los pocos líderes importantes que se llamaron a sí mismos panarabistas y sostuvieron el Islam, lo hicieron por puro interés. Pienso en Muammar Gaddafi, pienso incluso en Saddam Hussein, que en privado despreciaban al Islam y a cualquier otra religión,
pero dado que tenían unas poblaciones creyentes, el Islam era un fenómeno muy útil para ellos, como unificador de las distintas tendencias que cohabitaban. El caso de Nasser es interesante porque él era un sunita, pero no era que se sepa un hombre practicante, no era un hombre en el que el Islam le haya marcado la vida, e incluso en el Cairo hay una mezquita con su nombre, que no sé qué opinaría Nasser de ver una mezquita con su nombre. El panarabismo era un movimiento muy ecléctico que llegó a entroncar incluso, y tiene cierta lógica, con las dinámicas tercermundistas, y llegó a ser parte fundamental del movimiento de los países no alineados, porque por su propia estética y sus rasgos identitarios no tenía nada que ver ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética, aunque recibió apoyo de la Unión Soviética. Recibió apoyo soviético, pero más que nada por la dejación que hizo el mundo occidental, que además no solamente no quiso ayudar, por decirlo así, sino que se convirtió en un opositor fundamental. Y también eso fue una razón, digamos, aglutinante del panarabismo, esa oposición al mundo occidental que le llevó a situarse junto al movimiento de los no alineados, que entonces era un movimiento, ciertamente, que no estaba ni en un lado ni en otro, pero que básicamente se llevaba mejor con el bloque soviético. Bueno, no olvidemos que Fidel Castro era una figura del movimiento de países no alineados. Es como decís, en teoría era un grupo de países equidistante de uno y otro signo ideológico, pero en el balance caía más para un lado que para el otro. El caso de Nasser en este sentido es claro, y es una dinámica que se repite en la historia del África postcolonial. Cuando uno recibió apoyo soviético, se tiende a pensar que eran países caldo de cultivo del comunismo, y es exactamente lo que apuntabas antes. Son países que al no recibir apoyo de Occidente se echan en brazos de quien sí los apoya. El caso de Lumumba, sin ir más lejos. Sí. Yo voy con quienes me ayudan. Si no me ayuda Occidente, bueno, pues me ayudará la Unión Soviética. Y luego está el asunto del Islam, que yo creo que es muy... sobre todo visto desde el punto de vista actual, es muy sugestivo, porque ese nacionalismo panarabista representó un salto en el sentido de la modernidad. Es decir, visto desde nuestro punto de vista occidental, estaban mucho más cerca de lo que muchos regímenes hoy lo están por haberse adscrito al fundamentalismo, sobre todo al suní, al fundamentalismo islámico suní. Es el caso de Egipto, la situación, por ejemplo, ¿no?, por citar el elemento prototípico de la mujer en esta zona del globo, estaba mucho más avanzada entonces, incluso su aspecto exterior, de lo que lo está hoy. Es el caso de Egipto, es el caso de Libia, es el caso de Argelia. Son países miembros de esto, integrantes, no miembros de esto que se dio a llamar el panarabismo, que al retirarse esa figura fuerte, ese líder panárabe en el caso de los países, el caso que sea, Nasser en el caso de Egipto, aunque después vino Sadat y después Mubarak, al retirarse esta figura, decía, estallan todas las tensiones internas y gana muchísimo espacio el fundamentalismo religioso, con lo cual se tiende a pensar si no era mejor un autócrata que sostuviera el país en un puño y donde hubiera una libertad más o menos restringida. No estoy suscribiendo eso, digo que la anarquía posterior, lo que vino después de todas estas primaveras árabes, como se llamaron. Claro, Nasser combatió a los hermanos musulmanes, además con enorme eficacia. Pero lo que sí fue muy eficaz, sobre todo, fue, y no podemos terminar el programa sin citarlo, desde luego, porque fue muy importante en el surgimiento de este movimiento, y sobre todo de cara a Nasser y Egipto, es el papel de Israel. Israel hizo el papel también de gran aglutinante del mundo árabe, porque era percibido, era visto como, sigue siéndolo, como la lanza que ha puesto Occidente ahí para frenar al mundo árabe, ¿no? Lo que unificó a los árabes fueron dos cosas, y las dos cosas en oposición. El Islam lo podemos tomar como un factor aglutinante secundario, si se quiere. La aversión hacia Occidente y especialmente hacia las potencias imperiales y luego hacia Estados Unidos, en lo que no es ni más ni menos que un recambio del Reino Unido por Estados Unidos, y la aversión, como decías, hacia Israel en el doble sentido, en el sentido de virrey de Occidente en la zona y en el sentido de pueblo judío, de pueblo enfrentado a los árabes secularmente, digamos. Y fundamental, que lo mencionamos de pasada, el hecho de la nacionalización del Canal de Suez, que como se ve en la serie de Crown, que está tan de moda ahora, con un imperio británico decadente, con una reina joven en el poder,
Nasser no hizo ni más ni menos que lo que le convenía en el momento, tomar el canal de Suez como gran causa del pueblo árabe, no solo de los egipcios, frente a las potencias occidentales. Es un tema sugestivo y sobre todo el de la parte final del gobierno de Nasser, porque es donde se perfila mejor, digamos, el tipo de régimen que verdaderamente quería, lo pudo moldear de un modo más personal, ¿no? No tenga ninguna duda, lo trataremos si contamos con su ayuda. Don Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre un placer. Y a todos ustedes igualmente, muchísimas gracias y hasta el próximo programa, si Dios quiere.